Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV, durante la oración del Ángelus, ha recordado que las bienaventuranzas revelan la luz de Dios en la historia, elevan a los humildes y ofrecen consuelo a quienes el mundo descarta. El paso de Rafah con Gaza, que debía reanudar hoy parcialmente el tránsito de personas, tras un año y medio cerrado por la guerra, se retrasa hasta mañana. Y en España, el gobierno de Pedro Sánchez pacta con EH Bildu eliminar a ETA del registro europeo de la lista de grupos terroristas creado en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En este 5º aniversario del inicio del conflicto armado en Birmania, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca 24 horas de oración por la paz en el país. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana alienta a los fieles a la esperanza ante el aumento de la violencia en la nación. El obispo de Alcalá de Henares invita a tomar a Santo Tomás de Villanueva como modelo de vida consagrada, fijándose en sus valores de oración, trabajo abnegado y apoyo a los pobres. El Cabildo Metropolitano de Zaragoza inaugura los nuevos archivos y biblioteca capitulares. Estados Unidos da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque. La Unión Europea se suma a la alarma internacional por los nuevos combates en la región etíope de Tigray. En España, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está citado a declarar ante el juez que investiga a la exmilitante Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO. La huelga de 3 de febrero afectará a Renfe, Uigo y Irio y también a las principales empresas de mercancías. Y en deportes, el tenista Carlos Alcaraz gana por primera vez el Abierto de Australia y alza su 7º título de Grand Slam. El Papa León XIV, durante la oración del Ángelus, ha recordado que las bienaventuranzas revelan la luz de Dios en la historia, elevan a los humildes y ofrecen consuelo a quienes el mundo descarta. La verdadera felicidad, asegura, no se compra ni se conquista, se recibe y se comparte a causa de Cristo. En su reflexión previa a la oración mariana ante los miles de fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro, el Santo Padre puntualizaba que estas, en efecto, son luces que el Señor enciende en la penumbra de la historia, revelando el proyecto de salvación que el Padre realiza por medio del Hijo con el poder del Espíritu Santo. El obispo de Roma explicó que en el monte Cristo entrega a los discípulos la ley nueva, que ya no está escrita en la piedra, sino en los corazones. Es una ley, asegura, que renueva nuestra vida y la hace buena, aun cuando ante el mundo pueda parecer fracasada y miserable. Solo Dios, agregó, puede llamar realmente bienaventurados a los pobres y a los afligidos, porque Él es el sumo bien que se da a todos con amor infinito. Solo Dios puede saciar a quienes buscan paz y justicia, porque Él es el justo juez del mundo, autor de la paz eterna. Solo en Dios, asegura el Santo Padre, encuentran verdadera alegría a los mansos, los misericordiosos y los puros de corazón, porque Él es el cumplimiento de lo que nos esperan. En la persecución, añade también, Dios es la fuente del rescate, en la mentira es el ancla de la verdad. Por eso Jesús proclama: alégrense y regocíjense. Las bienaventuranzas son para nosotros, según el Papa, prueba de felicidad, llevándonos a preguntarnos si la consideramos una conquista que se compra o un don que se comparte, si la reponemos con objetos que se consumen o en relaciones que nos acompañan.
Cambiamos de tema. El paso de Rafah, zona esencial de tránsito para la entrada y salida de personas residentes y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, que hoy debía quedar parcialmente reabierta para el tránsito de personas tras un cierre de año y medio por la guerra, se ha pospuesto hasta mañana lunes, según el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados. Para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes de la franja, 50 pacientes médicos y 100 acompañantes, según el Ministerio de Sanidad del enclave, que dijo, sin embargo, no haber recibido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud para organizar su traslado. Según fuentes de seguridad egipcias, el paso tendrá capacidad para unas 200 personas, las 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán, y solo los residentes aprobados podrán entrar en el enclave y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad. El paso de personas estará coordinado con Egipto previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea. El cruce lleva cerrado desde el 7 de mayo de 2024, cuando un acelerón de la ofensiva israelí en Gaza culminó con la toma de la ciudad de Rafah por parte de sus militares, paso incluido, lo que conllevó el cese del tráfico de pasajeros y la entrada de ayuda a la franja. Las ONGs humanitarias llevan meses clamando por su reapertura, dada la crítica situación que atraviesan cientos de miles de palestinos asfixiados por la falta de asistencia, y según fuentes locales palestinas hay unos 20.000 heridos y enfermos de cáncer que están esperando permiso para abandonar la franja a través de Rafah para recibir asistencia médica fuera del enclave. Y ya en nuestro país les contamos que el gobierno de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con EH Bildu para impulsar la salida de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, una decisión que reabre un intenso debate político y social sobre la memoria del terrorismo en España y el papel de los partidos vinculados históricamente al entorno de la banda armada. Esta nueva cesión de los socialistas con sus socios vascos se suman las transferencias en el País Vasco, la financiación autonómica que se pactó con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la regularización masiva de inmigrantes acordada con Podemos. El pacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la formación Abertzale supone un no renovar la presencia de ETA en el listado comunitario cuando éste sea revisado en la próxima actualización semestral. Este listado fue aprobado por primera vez el 27 de diciembre de 2001 en un contexto marcado por los atentados de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas en Nueva York e incluía entonces a grupos como Al-Qaeda, el IRA, Hamás, Grapo y la Yihad Islámica Palestina. La salida de ETA del listado europeo tiene un importante componente simbólico, dado que la organización terrorista es responsable de más de 800 asesinatos y miles de heridos durante más de 5 décadas de violencia en España. La banda, cuya actividad armada culminó con el anuncio de su cese definitivo en 2011, ha sido un elemento central en la historia del país, tanto para las víctimas como para la política española. Noticias de la Iglesia en el mundo. Y hoy se cumplen 5 años del inicio del conflicto armado en Birmania, que ha sumido al país asiático en una espiral de violencia, sufrimiento y crisis humanitaria. En este contexto, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha convocado 24 horas de oración por la paz en esta nación. Como ha expresado la presidenta ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Regina Lynch, con esta iniciativa quieren unirse una vez más en oración para pedir paz y reconciliación en Birmania. Según explica, uno de los mayores riesgos actuales es que la tragedia de este país desaparezca del radar internacional debido a la prolongación del conflicto. Y afirmando que allí la gente necesita saber que no está sola, asegura que nuestra oración es la ayuda más valiosa que podemos ofrecer. Durante estas 24 horas de oración, Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica un recuerdo especial a las víctimas mortales del conflicto y a quienes han sufrido las consecuencias del terremoto en marzo del pasado año, que agravó aún más la situación humanitaria. De esta especial manera, desde esta fundación indican que se quieren unir a la Iglesia en Birmania en la Santa Misa y el rezo del Rosario. En este sentido, subrayan que rezar juntos y celebrar la Eucaristía les da consuelo y fuerza, y añaden que las iglesias siguen llenas porque en medio del dolor los fieles buscan refugio en Dios.
Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Haití, donde la violencia sigue aumentando. Desde el pasado mes de diciembre, la capital, Puerto Príncipe, ha sido escenario de un aumento de los enfrentamientos entre la Policía Nacional haitiana y los grupos armados, principalmente en barrios densamente poblados bajo su control. Para miles de civiles, la vida cotidiana está marcada por disparos y ataques con drones que dejan a muchas personas atrapadas en zonas controladas por los grupos armados. La precariedad y la violencia en todo el contexto civil han llevado al vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, Monseñor Pierre-André Dumas, a retirarse de un proceso de mediación nacional destinado a prevenir la inestabilidad política antes del final del mandato del Consejo Presidencial de Transición previsto para el 7 de febrero. El prelado también ha expresado su gratitud a quienes depositaron su confianza en él y ha reiterado no estar afiliado a ninguna organización política, describiendo su papel exclusivamente como el de pastor. A su vez, Monseñor Dumas reafirma su disponibilidad para apoyar a Haití mediante la oración y el ánimo moral, exhortando a los ciudadanos a elegir la vida, la responsabilidad y la esperanza. Y nos desplazamos hasta la República Democrática del Congo. Recientemente, un sacerdote de la diócesis de Mbuji-Mayi, en Kasai Oriental, ha sido víctima de una grave agresión. Se trata del padre Jean Richard Ilunga, párroco de la Iglesia del Corazón Inmaculado de María. El padre Ilunga regresaba de Mbuji-Mayi, a donde se había desplazado para retirar una donación de $2.000 destinada a la construcción de su parroquia en Kalambayi, cuando fue atacado por varios bandos armados. Además de ese dinero, los asaltantes robaron más de 500.000 francos congoleños, la moto, el móvil y la bolsa que llevaba el sacerdote, para posteriormente atarlo y abandonarlo en estado crítico. El padre Ilunga recibió ayuda de algunos transeúntes y fue trasladado a la parroquia de San Alberto de Cabimba. Después fue llevado a Mbuji-Mayi para recibir atención médica. Su estado de salud ahora es estable y permanece bajo observación. El gobernador de Kasai Oriental, Jean-Paul Mbuelbau Capo, ha visitado al sacerdote en el hospital y ha condenado enérgicamente el ataque. A su vez, ha reiterado el compromiso del gobierno provincial de reforzar la seguridad y de garantizar que los responsables de la agresión sean llevados ante la justicia. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto Lucena, con motivo mañana 2 de febrero de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, nos invita a tomar a Santo Tomás de Villanueva como modelo de la vida consagrada. La diócesis de Alcalá de Henares cuenta con 9 monasterios de clausura y 30 comunidades de vida activa que trabajan en la educación, en el servicio a los ancianos, en la atención a los pobres o en la pastoral de las parroquias. En total hay casi 90 religiosos y más de 180 religiosas y consagradas que son, afirma en su carta pastoral, un verdadero regalo para la Iglesia. Por eso, Monseñor Lucena afirma que la vocación no responde solo a la pregunta ¿quién soy?, sino también a la pregunta ¿para quién soy? En los últimos tiempos, quizá se ha subrayado demasiado el concepto de vocación como autorrealización, asegura, como libertad individual para elegir lo que cada uno quiera en la vida. El problema de este planteamiento, asegura Monseñor Lucena, es que si se toma de manera unilateral, prescindiendo de Dios, conduce a una gran soledad e individualismo. Por eso urge recuperar un concepto más auténtico de vocación, como obediencia al plan de Dios en clave de santidad y de servicio a los demás. A finales de diciembre, Monseñor Prieto Lucena tuvo una audiencia privada con el Santo Padre junto con otros sacerdotes y feligreses de la parroquia Santo Tomás de Villanueva. En dicha audiencia, la figura de este santo tomó relevancia de modelo de vocación como respuesta a la llamada de Dios y no tanto como autorrealización egoísta. El Papa presentó a Santo Tomás de Villanueva como un religioso agustino que estuvo abierto a la acción de Dios en su vida y cuya disponibilidad lo llevó a hacer mucho bien a la Iglesia y a la sociedad. El Santo Padre destacó 3 aspectos de la vida de este santo que pueden servir de estímulo para la vida consagrada y, en general, asegura Monseñor, para todos nosotros. El primer aspecto fue su incesante búsqueda de la oración continua, de una sana inquietud por estar en la presencia de Dios a cada momento. El segundo aspecto fue su laboriosidad.
El santo Agustino supo trabajar de manera abnegada, con sobriedad y sencillez, primero en el campo universitario y después como obispo, destacando por su gran celo apostólico. El tercer aspecto fue su amor a los pobres, que le mereció el título de limosnero de Dios. Cambiamos de tema. El Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha presentado esta semana su renovado archivo capitular y biblioteca. Se trata de un espacio modernizado en la calle del Deán que unifica el legado documental y musical de las catedrales del Aseo y el Pilar. Con el objetivo de darlo a conocer a la ciudadanía, la institución ha anunciado la puesta en marcha de visitas guiadas gratuitas que se realizarán durante los meses de febrero y marzo. Localizado, como les decimos, en la calle del Deán, estos depósitos custodian valiosos documentos desde el siglo XII, cuando se funda el Aseo, tras la reconquista de Zaragoza hasta la actualidad. La biblioteca capitular es una de las más relevantes a nivel nacional por su número de ejemplares incunables, y en el archivo musical sobresalen colecciones de relevancia mundial. El edificio actual consta de 3 plantas que acogen la sala para investigadores en la planta baja y áreas de gestión, exposiciones y los depósitos documentales en las superiores. El nuevo edificio reúne los fondos del archivo del Aseo, el archivo musical del Aseo y el Pilar y los fondos de la biblioteca capitular. Por otro lado, el archivo del Pilar permanece en la basílica. Cambiamos de asunto. La Diócesis de Córdoba ha anunciado la creación de Aguas de Mara, la nueva marca de ropa cristiana realizada por 3 jóvenes de esta ciudad, a quienes describe como emprendedores enamorados de Dios y movidos por la solidaridad hacia quienes más necesitan. Inspirado en el pasaje del Antiguo Testamento en el que Moisés libera al pueblo de Israel y van caminando por el desierto y se encuentran un lago de agua amarga, surge Aguas de Mara, que significa en arameo amargo o amargura. Está dedicada a moda juvenil con prendas que lucen mensajes bíblicos y que se distribuyen con un fin benéfico, ayudar a quienes más lo necesitan. Con este fin han creado sudaderas, camisetas o polares con logotipos o frases de la Biblia. Los 3 creadores aseguran que el verdadero objetivo del proyecto es la espiritualidad, llevar el mensaje de Dios por todo el mundo. Y también les contamos que Obras Misionales Pontificias ha anunciado que el próximo 7 de febrero el Colegio Escolapios de Bilbao acogerá el segundo encuentro memorial José Chucanibe para recordar a este sacerdote misionero fallecido en 2022. El padre José Chucanibe, nacido en Retes de Llanteno, Álava, en 1934, fue ordenado en el año 1959 en Vitoria. Sus primeros pasos como presbítero los dio en la localidad de Payueta. En 1963 partió como misionero a Ecuador y 3 años más tarde fue a Venezuela. A su vuelta se incorporó a la diócesis de Bilbao, donde desarrolló su tarea pastoral hasta el fin de sus días, manteniendo siempre firme su compromiso misionero. Noticias de la Iglesia. Información internacional. Comenzamos este bloque internacional contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque contra Teherán y después de que el magnate presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región. Preguntado por la prensa ante una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump ha asegurado que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto, si bien no ha dado más detalles sobre los contactos. El ministro de Exteriores de Irán se ha mostrado dispuesto a iniciar negociaciones con Estados Unidos siempre que la administración norteamericana deje de lado las exigencias unilaterales y se tengan en cuenta las preocupaciones legítimas de Teherán. Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump. Y seguimos hablando de este país ya que el presidente de Irán ha acusado directamente
directamente a Europa de estar colaborando con Israel y Estados Unidos para fragmentar a la sociedad del país dentro de esa oleada de protestas y represión que se están saldando con miles de muertos, mientras que Teherán mantiene que los disturbios están siendo fomentados por fuerzas extranjeras. Las protestas que estallaron a finales del año pasado por el desplome del rial, la moneda nacional, acabaron por convertirse en días después en una explosión de disturbios por todo el país. El gobierno iraní admitió que las protestas económicas tenían razón de ser, pero los enfrentamientos que generaron han sido alimentados por Washington, Tel Aviv y ahora añade a las autoridades europeas. Más temas. La Unión Europea se ha declarado alarmada, como ya avisó la Unión Africana, sobre las nuevas hostilidades declaradas en la región etíope de Tigray, escenario entre 2020 y 2022 de uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de África, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo, eso sí, de las estimaciones del gobierno etíope y la institución panafricana. Las hostilidades actuales se centran en Tselem, una localidad estratégica dentro de la disputada zona occidental de Tigray, en estado de tensión constante desde la firma del acuerdo de paz en Pretoria, Sudáfrica, porque las milicias del vecino estado de Amhara, aliadas del gobierno etíope, se han negado a retirarse de los territorios que se apropiaron durante el conflicto. Además, el acuerdo de paz también corre serio peligro por las disputas internas que han acabado resquebrajando a las autoridades tigriñas del Frente Popular para la Liberación de Tigray, garantes del pacto. Por ello, la Unión Europea ve imperativo reducir la tensión de inmediato para evitar la reanudación del conflicto, que tendría graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional. Continuamos en el continente africano y nos vamos hasta la República Democrática del Congo, donde al menos 20 miembros de la milicia del movimiento 23 de marzo han muerto en combates con el ejército en Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, en el este del país. Un portavoz militar ha explicado que los combates se produjeron el pasado jueves y que en los mismos resultaron, además, heridos varios milicianos rebeldes. Se ha resaltado que se han recuperado posiciones consideradas rutas estratégicas hacia Milima, Mukera, Kanguli, Mogorore, Bibokoboko y el centro de Bakara, en el territorio de Fizi. Mientras continúan las labores de limpieza en la ciudad de Uvira, donde fueron atacadas instalaciones públicas con minas y bombas por parte de miembros del M23. El pasado miércoles murieron 3 personas y 10 más resultaron heridas por la explosión de una bomba en un mercado de la localidad. Y terminamos hoy el bloque internacional en Guatemala para contarles que la cifra de agentes de la Policía Nacional Civil ha ascendido hasta los 11, habiendo sido asesinados 11 policías tras confirmarse el fallecimiento de un oficial que se encontraba gravemente herido debido a la ofensiva armada lanzada por la pandilla conocida como Barrio 18. La víctima murió en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde permanecía en cuidados intensivos tras ser disparado. Los policías fueron presa de una emboscada por hombres armados mientras prestaban servicio en el municipio de Villanueva, colindante con la capital guatemalteca, según el reporte oficial. Según las autoridades, los ataques de la estructura criminal responden con represalia a la reciente recuperación del control estatal de 3 centros carcelarios, donde el pasado 17 de enero se registraron motines. Información nacional. El que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, investigado en el caso Koldo, y el alto cargo socialista, Antonio Hernando, están citados este lunes a declarar ante el juez que investiga a la exmilitante Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO. El juez que instruye esta causa en un juzgado madrileño, Arturo Zamarriego, avanzará en su procedimiento contra la exmilitante del PSOE, en la que también están investigados el empresario Javier Pérez Dolcet y el periodista Pérez Rusiñol,
todos por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Será la primera vez en la que Cerdán hablará ante un juez acerca de Díez, que fue calificada por los medios como la fontanera del PSOE y siempre ha negado haber trabajado para la formación, aunque en una grabación que figura en la causa decía ser la mano derecha de este exdirigente y el PSOE le pagó 15.000 euros en 2017 por vía mercantil por su trabajo como periodista en Cantabria. Cerdán, en libertad con medidas cautelares tras pasar 5 meses en prisión, fue la persona a la que Díez comunicó su baja como militante al estallar el caso en junio del pasado año, cuando este todavía estaba al frente de la Secretaría de Organización del PSOE. Les contamos ahora que la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, a la que se han sumado el resto de los colectivos del sector, afectará a las circulaciones de las 3 empresas de pasajeros y a las 5 principales compañías de mercancías. Según recuerda el sindicato en un comunicado, los paros serán a jornada completa y reclaman un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español tras los accidentes de Adamuz en Córdoba y Gélida en Barcelona. Por ello, reivindican un cambio estructural en la adopción y aplicación de los mecanismos en todo el ámbito ferroviario, empezando por adoptar medidas cuando un profesional comunique formalmente situaciones de riesgo y anomalías en las infraestructuras ferroviarias o por la adopción proactiva de actuaciones frecuentes de diagnóstico y prevención sobre la red. Previamente a la huelga, el conjunto de los sindicatos del sector se concentrará el próximo martes 3 de febrero a las 12 horas ante la sede en Madrid del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y terminamos hablando de inmigración. La regularización de en torno a 500.000 de personas inmigrantes que impulsa el Gobierno llegará por primera vez al Parlamento el próximo miércoles con una moción del Partido Popular en el Senado para mostrar su rechazo a la medida que considera un instrumento arbitrario sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial. Una semana después de que el Consejo de Ministros haya iniciado los trámites para llevar a cabo una regularización por Real Decreto que se tramitará de forma urgente fruto de un acuerdo del PSOE con Podemos, la Cámara Alta debatirá sobre esta medida a la que ya se han opuesto frontalmente PP y Vox. La iniciativa, que el Ejecutivo tramita como Real Decreto, concederá permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras sin papeles que hayan vivido al menos 5 meses en España antes del pasado 31 de diciembre y a los solicitantes de asilo que pidieron protección antes de esa fecha, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Información deportiva. Comenzamos hoy con muy buenas noticias, ya que el tenista español Carlos Alcaraz, que ha ganado por primera vez el Abierto de Australia, lo que supone su 7º título de Grand Slam. El murciano ha derrotado en la final al serbio Novak Djokovic en 4 sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Además, el actual número 1 del ranking ATP se ha convertido, con 22 años, en el jugador más joven en conseguir los 4 torneos grandes del circuito profesional. Novak Djokovic perseguía, por su parte, su 11º entorchado en Melbourne. Y la selección española femenina de waterpolo, que ayer ganó a Israel por 23-7 en su primer partido de la fase principal del europeo, que se está celebrando en Funchal, Portugal. Este triunfo pone a España con 3 puntos en el grupo F, empatadas con Hungría, contra la que ya perdieron. Al arrastrar esa derrota de la fase preliminar, el equipo dirigido por Jordi Valls tendrá que vencer en la última jornada a la vigente líder Países Bajos. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz, que nos informa que esta tarde tendremos precipitaciones a lo largo de todo el país. El viento soplará con fuerza de nuevo en casi todo el territorio nacional. La mar seguirá alterada en Canarias, en el Estrecho, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre los 2 y los 4 metros. Las temperaturas mínimas subirán de forma tímida y las máximas se mantendrán. Y mañana lunes esperamos una jornada de precipitaciones bastante activas desde primeras horas de la mañana por el oeste y noroeste peninsular.
y se irán trasladando hacia el resto de la península y terminando en el archipiélago balear, en Canarias, que habrá precipitaciones débiles y nevadas en todos o casi todos los sistemas montañosos. El viento de nuevo soplará con mucha fuerza en gran parte de nuestra geografía. La mar estará alterada en todas las costas españolas con olas de entre 1 y 2 metros en la costa valenciana, catalana y el norte de Baleares. Se espera que lleguen a los 3 metros en el estrecho, sur de Baleares, Canarias y en la costa murciana y la andaluza, mientras que en la costa gallega y en la cantábrica podrían alcanzar o superar los 5 metros. Las temperaturas irán a bajar las mínimas, mientras que las máximas serán parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Juan Manuel González, y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.